Mi nombre es Karen Cardoso, soy la mamá de Mateo. Le voy a hacer un story time lo más resumido posible de lo que le pasó a Mateo. Mateo está así por una negligencia médica. Mateo tiene agenicia del cuerpo calloso. Es un ventrículo que conecta los dos hemisferios. Mateo eso no lo tiene. Los niños con agenicia del cuerpo calloso, la mayoría hace su vida normal. Mateo, gracias a Dios, ve, escucha, sus órganos están bien. Tiene la tráqueo porque él fue prematuro. Entonces, al no saber deglutir, o sea, tragar, le hicieron la tráqueo para que no se ahogue con su saliva. Eso se puede trabajar con fonoaudiología, se lo podía sacar. Nosotros con Mateo estuvimos 5 meses en el hospital y a Mateo lo derivan a cuidados paliativos. Cuidado paliativo, según los médicos, es para que la ida de la persona, del ser querido, del niño con cáncer, de los abuelos, sea una ida digna y acompañada con los profesionales. Eso es lo que se le recomendó a Mateo, tener internación domiciliaria y cuidados paliativos. En el nombre de Dios, eso no va a pasar, mi hijo me va a vivir hasta de grande y me va a dar nietas. Eso es lo que dijeron los médicos. Entonces a nosotros nos mandan a internación domiciliaria. Ahí comienza mi infierno. ¿Por qué? Porque Mateo necesita kinesiólogo. Él necesitaba kinesiólogo porque es kinesiólogo dependiente al tener una tráqueo. Él tenía muchas secreciones y entonces el kinesiólogo le tenía que hacer un masaje para poder expulsar esos mocos. Imagínense que para sus hijos que están normales le cuestan expulsar los mocos, imagínense para un bebé con tráqueo. Mateo necesitaba kinesiólogo todos los días y enfermería 24 horas y una pediatra que iba a venir una vez por semana a la casa. Y con Mateo eso no se cumplió, lo dejaron estar. Mateo tenía todos sus órganos bien. Recalco esto, él no es oxígeno dependiente, no depende de un respirador. Mateo respiraba por él, sus pulmones estaban bien, sus órganos estaban bien. Nos mandan a internación domiciliaria y ahí es donde no se le brinda el servicio que él necesita para que él esté bien. Y lo dejaron estar. No vino el kinesiólogo, nunca vino. Y la pediatra apareció una semana después. 2 días antes yo noto que mi hijo se siente mal y yo empiezo a llamar y le digo, ¿qué pasa? Que no están viniendo el kinesiólogo, ¿qué está pasando? Y me dicen que no tenían gente, pero en el hospital a mí me dijeron que tenían el equipo completo. ¿Cómo que no tienen gente? Le digo yo. No nos costaba, a mí, imagínense que para mí era durísimo el cuidado paliativo. 5 meses estuve en el hospital, no me importaba estar unos meses más. Pero no fueron honestos conmigo, no me dijeron eso. Y entonces yo empecé a llamar que venga la pediatra, porque mi hijo se sentía mal. Yo le decía, mi hijo está mal, está mal. Cuando vino, ella lo vio dormido y dijo, como entre comillas, diciendo que estaba exagerando, que hay que hacerla así, pero yo soy mamá, no soy kinesiólogo, o sea, enseñame. La cuestión es que me dijo, no, está re bien el bebé. Y yo le digo, no está bien, se siente mal. A todo esto le digo que por favor me traiga el kinesiólogo, el nene lo necesita. Se comunica conmigo el kinesiólogo que era asignado a Mateo y me dice que no podía venir porque tenía la moto vieja. Eso es lo mismo que decir que yo no vaya a trabajar porque tengo que usar el colectivo. Y yo le dije, pero vos aceptaste el trabajo, le digo, ¿por qué se lo hubieses dejado a otra persona? Necesito por favor que vengas. Le mando el video donde Mateo estaba con muchas secreciones y me dice, bueno, te mando una colega. Pero eso lo podía haber hecho antes. Y la pediatra también, que no se preocupó, porque yo lo notaba raro. La enfermera lo notaba raro. Vino la kinesióloga, que no era la asignada a Mateo, sino porque por presión mía vino. Y me dijo, está muy mal tu hijo, se siente muy mal. Entonces medimos la saturación del bebé y mi hijo estaba con oxígeno muy bajo. Y lo que yo decía era verdad, o sea, tenía razón yo. Entonces, ¿qué hice yo? Ella dijo que yo estaba exagerando.
Entonces, la pediatra. Entonces yo llamé a la ambulancia, igual. Llamé a la ambulancia y no me quedé con lo que ella me dijo. Llamé a la ambulancia, y llamé a la policía, llamé a los bomberos, llamé al SAME. La ambulancia, cuando nosotros lo llamamos a la 1 del mediodía, vino a las 4 de la tarde y me mandaron una de baja complejidad. Y no lo podían trasladar a Mateo porque tuvimos que abrir el tubo de oxígeno porque Mateo estaba desaturando y esa no podía llevarla a Mateo. Porque a Mateo, si lo llevábamos en esa, se podía ir en el camino. Y de la ambulancia empezó a llamar a la ambulancia de la obra social que le envíen la ambulancia de alta complejidad, que Mateo lo necesitaba. Imagínense que fue re desesperante esas horas para mí con mi hijo. Fueron muchas horas esperando que venga la ambulancia. Llamé a la policía, insistí. Estaba con mi hijo conectando el tubo de oxígeno, que era gigante. Y mi hijo yéndose, o sea, muy mal, muy al punto donde casi no respiraba, todo colorado, todo muy mal. Y yo me ponía a orar, pedía al Señor, por favor, que me ayude y que estuviera enfrente. Y fue muy desesperante para mí. Llamé a la ambulancia, a los vecinos, todo lo que podía hacer yo. Y al lado de mi bebé, obviamente. Me lo mandan a las 12 de la noche. Imagínense todo lo que aguantó mi hijo. Y resulta que lo que yo decía era verdad. Le hicieron el estudio y Mateo estaba con una neumonía grande, con una infección y una infección en la tráqueo. A Mateo ni siquiera la pediatra lo había escuchado, o sea, imagínense. Y encima esa mujer está a cargo de otros chicos de cuidado paliativo, o sea, ahí va mi enojo. ¿Y qué pasó? Mi hijo tenía mucho monóxido de carbono, mucho dióxido de carbono y empezó a exhalar mucho, a respirar y exhalar mucho monóxido de carbono mucho tiempo, que la sangre se le empezó a hacer ácida y los órganos se empezaron a lastimar todos, o sea, se empezaron a estar en método de descomposición, obviamente por el monóxido de carbono, y le hizo mierda, lo lastimó de una manera que ni les cuento. Comprometió todos sus órganos. Eso fue una red negligencia. No tiene nada que ver la agenesia de cuerpo calloso con una neumonía o con una infección. Eso es porque se dejó estar. Yo como mamá hacía todo lo que podía, nebulización, aspirarlo, todo lo que estaba en mi mano. Soy una madre. Entonces, después de eso, cuando llegamos al hospital a las 12 de la noche, Mateo lo durmieron con morfina porque tenían que dormirlo y estuvo como 20 días en coma, digamos, y estaba con 6 drogas diferentes para mantener sus órganos vivos. Ahora Mateo tiene comprometido el pulmón, lo hicieron mierda y está conectado a un respirador. Ahora es respirador dependiente, siendo que mi hijo nunca fue respirador dependiente. Tiene el riñón comprometido y el hígado comprometido. No le pueden hacer una diálisis porque no lo va a aguantar. Y yo quiero justicia por Mateo. Yo no pido plata, yo lo único que pido es que me devuelvan como mi hijo estaba, con su salud, con sus órganos bien. Y quiero atención, o sea, quiero que le presten atención por lo que le hicieron a Mateo. Y entonces a Mateo, cuando estuvimos una charla de nuevo con cuidados paliativos, me decía, no, porque la agenesia de cuerpo calloso, y yo ahí discrepé y dije, no, Mateo no está así por la agenesia de cuerpo calloso, Mateo está así por una negligencia médica, o sea, no vinieron los de... Y justamente la médica me dijo lo mismo que yo, que Mateo está así porque no recibió la atención. Una neumonía no te da porque una neumonía te da porque tú primero te broncoaspiraste, te dio bronquitis y eso le puede dar a cualquier chico normal también, pero se tiene que atender a tiempo, no a dejarlo estar como lo dejaron a Mateo. Imagínense que esa médica está con otros chicos de cuidados paliativos y eso me da tristeza y me da terror y me da miedo por muchas mamás por lo que le pasó a mi hijo. Entonces yo discrepé, me levanté y le dije, yo discrepo con lo que vos estás diciendo, eso no tiene nada que ver, o sea, lo que le pasó a mi hijo tiene empresa y gente culpable, le digo yo.
Y gracias a Dios, a pesar de todos los pronósticos malos, yo siempre con la fe de Dios, pidiéndole a Dios que sea Él quien pelee por Mateo, que Él esté enfrente de esta enfermedad y que sea Él quien pelee, que yo lo dejo todo en sus manos. Y yo, de tanta angustia que yo tuve el día que a Mateo le internaron, al otro día yo me empiezo a descomponer. Yo pensé que era algo de mami, viste, cuando vos te haces mala sangre. Y resulta que me voy a la guardia y me revisan y me hacen una ecografía y me dicen que tengo apendicitis, que me iban a operar. Y a Mateo en ese tiempo me dijeron no le queda mucho tiempo. Y yo agarré y le dije, no me operen porque necesito estar con mi hijo, o sea, no me quiero alejar de él. Y me dice, mami, si no te operamos, tu hijo te necesita. Me operaron y le dije, por favor, dame el alta, que quiero estar con él. Y entonces me quedo con él. Y por eso es lo que le pasó a Mateo. Y lo tengo acá con todas estas cosas conectadas, con un respirador, esperando un milagro del cielo que sé que Dios se lo va a dar, porque Mateo necesita vivir. Mateo resistió todo lo que resistió, es porque él quiere seguir viviendo. Yo no pido plata, lo único que pido es atención y que tenga una vida digna. Y lo mejor para él. Y pido justicia por lo que le pasó a Mateo. Y gracias a todas las mamás que me acompañaron en oración y que me acompañan con mi hijo todos los días, a pesar de que todo yo lo veo ahora todo difícil. Sé que Dios está peleando ahí, que está obrando. Mateo tiene un propósito en esta vida y yo creo en eso. Todos venimos con un propósito y yo agradezco a todo lo que me pasó porque me acercó más a Dios, porque ahora es Él quien está peleando por nosotros. Gracias, mamá, por acompañarme y por estar conmigo todos los días y por orar conmigo todos los días y por ser la fuerza que yo necesito. Gracias a todos, y este es el story time de Mateo.